Las hemorragias. Las hemorragias son la salida o el derrame de sangre fuera o dentro del organismo, como consecuencia de la rotura accidental o espontánea de uno o varios vasos sanguíneos. Hay hemorragias internas donde se producen en el interior del organismo sin salir al exterior. Estas se detectan por síntomas de estado de shock y las externas que salen al exterior a través de la herida. Se clasifican en hemorragias leves, que son menos del 20% de la sangre total, moderadas, entre el 20% y el 40%, y graves, de más del 40%. Estas se pueden dar por accidentes, lesiones, úlceras, varices y otros tipos de enfermedades. Pero si no se detienen a tiempo o si evolucionan mal, las hemorragias pueden derivar en ciertas situaciones mucho más graves. Shock hipovolémico. Se produce por la pérdida de gran cantidad de sangre y puede hasta llegar a dañar los órganos. En una hemorragia interna, la sangre puede acumularse y crear hematomas o generar presión en los órganos, causando su mal funcionamiento e incluso provocando un paro cardíaco. Síncope. Sus síntomas son mareo, sudoración, debilidad, náuseas, respiración rápida, que es la taquipnea, e hipotensión. Puede producirse en caso de hemorragia abundante. Y anemia. Esta se manifiesta con fatiga, palidez y puede darse tras una pérdida de sangre prolongada. En este caso, observamos a una persona que ha sufrido una hemorragia craneal y hemorragia en ambos antebrazos, quedando en estado de inconsciencia. Las personas que hayan encontrado a la víctima no la pueden mover forzosamente, ya que pueden producir daño cervical, pero sí leves movimientos por si recobra el sentido. Por lo tanto, con un pedazo de prenda limpia, se ejerce presión en las múltiples hemorragias. Por ningún motivo se debe detener la presión, teniendo en cuenta que si éstas se empapan de sangre, se deberán colocar más encima. En este video se usaron bolsas para ejercer más presión, pero esto no significa que sea un torniquete, porque en ese caso se debe utilizar solo y exclusivamente en casos extremos donde la hemorragia no cesa. En esto corta casi por completo la circulación, mas en este caso no se ejercía la suficiente presión para llegar a ese extremo. También se deberán elevar las extremidades que presenten hemorragias. En este caso no se realizó, pero en general se debe hacerlo. Para este accidente se puede realizar un collarín casero con elementos comunes. En este caso se usó cartón y se fijó con bolsas plásticas para evitar lesiones cervicales, levantando la cabeza suavemente y colocándolo con extrema delicadeza en la parte anterior y posterior del cuello, comprobando que éste quede completamente fijo y que impida el movimiento de la cabeza. Esto se hace con el fin de evitar posibles daños cervicales. A continuación, se procede a llamar a emergencias con el número 123. Este número es el número de emergencias en Colombia, explicando quién soy, dónde estoy y qué ha ocurrido, de forma rápida, concreta y precisa. Por último, se continúa con el proceso explicado anteriormente, hasta que llegue la ambulancia, comprobando que no hayan más hemorragias en el cuerpo de la víctima y si el estado en general del paciente
está bien. Esto se debe observar por su color de piel, su respiración, si presenta sudoración excesiva, su temperatura, ya que esta información dada anteriormente es vital. Esta información se deberá transmitir de forma inmediata al personal de la ambulancia, junto con la hora de haber encontrado a la víctima, ya que es muy necesario el conocimiento de estos datos para su debido manejo y transporte de la víctima hacia el hospital. Fractura. La fractura es la ruptura total o parcial de un hueso por diversas causas, como un accidente, una caída fuerte o una lesión deportiva. Hay distintos tipos de fracturas. Estos son la oblicua, la conminuta, la ruptura espiral, la compuesta, la fractura del tallo verde, la transversa y por último, la simple. Estas fracturas se pueden diagnosticar por medio de rayos X, una tomografía computarizada o imágenes por resonancia magnética. En este caso, la víctima ha sufrido un gran golpe en su antebrazo por una caída. Desesperado por el dolor, la víctima se sienta y a continuación las personas que presenciaron la escena acuden a la ayuda de la víctima, preguntándole lo sucedido. Para esto, se procede a encontrar un material inmovilizador que evite mover la herida y así empeorar la fractura, el cual se usa cartón y unas bolsas rotas en tiras para la fijación de la fractura. Luego se procede a llamar al 123, que es el número de emergencias en Colombia, y se informa los siguientes datos: quién soy, dónde estoy y qué ha sucedido. Esto si llega a ser una fractura en un miembro inferior y no se pueda mover. Pero en cambio, en esta situación, se procedió con la inmovilización y se lleva lentamente la víctima a emergencias, evitando en todo momento que la víctima mueva la extremidad afectada y pueda empeorar el cuadro.